Hay historias de éxito que inician con un propósito y hay otras historias que encuentran su propósito en el camino. Este episodio es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Quédate con nosotros para escuchar esta conversación acerca de emprendimiento, startups y venture capital. Fran, bienvenido. Gracias, Beto, gracias por la invitación. No, hombre, qué gusto tenerte acá y que te hayas dado un tiempo para visitarnos, hombre. No, encantado. Oye, Fran, estás en el mundo del venture capital que creo que ahorita está explotando en México, ¿no? Bueno, en todo el mundo, pero en México ahorita la trae. Me gustaría que nos introdujeras un poquito a qué es el venture capital y qué está pasando a diferencia de países como Brasil, que también está en Latinoamérica, pero se ve mucho más desarrollado. Bueno, pues el Venture Capital más que nada es la financiación a empresas de tecnología en etapa temprana y que tengan una escala muy importante. Porque primero hay que distinguir, hay dos tipos de negocios. El tradicional, que puede ser yo tengo mi agencia o tengo cierta marca de ropa o marca de cualquier empresa de consumo, pero también tienes empresas de tecnología. Estas empresas de tecnología son las que tienen mucho más escala, que pueden pasar de 0 a 100 en tan solo 5 o 7 años. Y estas empresas al inicio necesitan de capital para operar. Y el Venture Capital es esta herramienta de financiación que les provee a estas empresas de este capital semilla o seed capital en las primeras fases. O sea, es una escala, digamos, una línea del tiempo de cómo estas empresas van levantando capital. Primero tienes la ronda se llama de las 3 Fs, que es Friends, Family and Fools. Entonces, amigos, familiares y tontos. Luego ya vienen los fondos de Venture Capital, que es las etapas que se conocen en inglés como Early Stage, o etapa semilla, o etapa pre-seed, pre-semilla. Entonces, estas etapas es cuando entran los fondos de Venture Capital. También tienes fondos que entran en etapas subsecuentes, que es una serie A, una serie B, aunque ya de serie B para más adelante ya son estas fondos que son más hacia growth equity. Pero también siempre el foco es empresas de tecnología que tengan una escalabilidad muy, muy grande. Entonces, digamos, ese es a grandes rasgos el Venture Capital. Tienes muchísimas modalidades en cuestión de fondos, fondos con tesis que invierten, no sé, solamente en FinTech, que es Financial Technology, o PropTech, Property Technology, o fondos que invierten solamente en HealthTech, ¿no? Y tienes fondos en Latinoamérica, en Estados Unidos, tienes fondos en absolutamente todo el mundo que invierten en este tipo de activos. O sea, todas las empresas que usas hoy en día, Uber, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, todas esas, cuando comenzaron, habían fondos de Venture Capital detrás, que les metieron capital, que llegaron los emprendedores, pues en su momento Steve Jobs, ¿no? Con Apple, o Bill Gates con Microsoft, Jeff Bezos con Amazon, pues recibieron capital de algunos fondos de Venture Capital, y la definición de Venture Capital, capital de riesgo, que toman este riesgo para entrar en estas empresas que tienen un potencial muy alto, pero un riesgo también muy alto. Sí, invertiste en Apple hace, no sé, 15, 20 años, te fue muy bien. Pero, ¿cuántos casos de Apple que pues, trataban de hacer el siguiente Apple, pero no lo lograron? Sí, muchas han quebrado. O sea, el modelo de negocio de un VC es, yo voy a tener un portafolio de alrededor de 20, 30 empresas, y de esas 20, 30 empresas, yo espero que 1, 2 o 3 sean estos que se llaman fund makers, que me regresen todo el fondo y más. Entonces, la probabilidad de éxito de las empresas es muy baja. O sea, la teoría del portafolio de un fondo de VC me va a decir que más de la mitad de mis empresas van a quebrar o me van a regresar 1x, porque es un potencial enorme. Es que sean estas empresas que pues, cambien el mundo. Este es ejemplo de empresas que te decía inicialmente. Y pues ya metiéndome un poquito el tema de México, cómo está México parado, últimamente ha habido un auge enorme en la industria, porque han habido muchos fondos y muchos emprendedores viniendo principalmente a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es un lugar con, digamos, conexión estratégica a Estados Unidos, tienes esta cercanía y se está volviendo, por cierto, está volviendo la capital de Spanish Speaking Latam, de Latinoamérica de habla hispana. Perdón por mi pochez, es mucho en la industria, muchos términos en inglés, en español, entonces estoy acostumbrado a eso.
Y muchos emprendedores de todas las regiones de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Colombia, se están viniendo a abrir operaciones en México. ¿Y por qué? Pues bueno, México es la economía más grande de habla hispana en Latinoamérica, y de toda Latinoamérica es la segunda después de Brasil. Y pues es un mercado, pues en Ciudad de México somos 20 millones de habitantes, todo México tiene 130 millones, entonces el mercado es muy grande. Entonces por eso hace mucho sentido lanzar empresas aquí, que tienes un mercado muy grande. Claro. A diferencia de pues, una Argentina, un Chile, que son poblaciones más pequeñas, entonces por eso hay tanto auge, tanto por el lado de emprendedores que ven un potencial en el mercado, y por el lado de los fondos, que hay capital y están entrando. Pues en 2021 hubo un auge muy importante en VC, venían fondos extranjeros, fondos más que nada de Estados Unidos, que vieron una oportunidad enorme en Latinoamérica, y estos fondos entraron a Latinoamérica a invertir. Como dijeron, hay una oportunidad, pues la población está, digamos, hay un bono demográfico, la población está en edad productiva, mercado enorme, no está tan desarrollado, todavía no hay tantas empresas de tecnologías, y ves mercados emergentes similares como el sudeste asiático, como India, que están teniendo también este boom en startups, en venture capital, y a través de estas empresas de tecnología los fondos tienen sus retornos, y además estas empresas de tecnología dan un impacto a la gente. Yo creo que eso es como, pues al final del día, la idea romántica de generar este impacto positivo para la sociedad. Sí, de empresas que van a cambiar el mundo prácticamente, ¿no? Oye, pero ya, esto parecía como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero, los fondos o los emprendedores o los fundadores? ¿Cómo lees tú ese ecosistema? Es muy buena pregunta. Es algo que he platicado bastante con otros colegas de la industria, y muchos que llevan muchos más años que yo. Es una industria relativamente nueva, no llevaba pues, más de 15 años en México y en la región. Y lo que detonó el crecimiento fue el capital. O sea, fue que llegaron estos fondos, ya sea de la región o fondos internacionales, a invertir en la región. Entonces, eso fue un poquito lo que detonó este capital que llegó a México y al resto de Latinoamérica para invertir en estos emprendedores. O sea, en México tienes muchísimos emprendedores, no necesariamente de empresas tecnológicas, sino ¿cuántas pymes tienes en México? Creo que hay alrededor de 5 o 6 millones de pymes, ¿no? en México. Entonces, te habla como de esta capacidad y pues, emprendedora, y que es algo cultural del mexicano. Entonces, pues sí, el mexicano es pues, trabajador, emprendedor, y ya les metes capital, ya entra este capital y empiezan a desarrollarse estos ecosistemas, porque pues, un ecosistema necesita varios factores para desarrollarse. Uno es el capital, otro es el talento, otro es pues, que sea un ecosistema dinámico, que haya mucha gente que esté dentro de la industria en este ecosistema. Entonces hay muchos elementos dentro de un ecosistema, pero yo creo que lo que detonó fue el capital. O sea, y algo en México que yo creo que fue de las cosas que más detonó, además de las primeras personas que empezaron sus fondos de Venture Capital hace 10, 12, 13 años, que hoy son los grandes fondos de VC, fue el gobierno mexicano, aunque no lo creas. Fue el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que hizo esta iniciativa en el sexenio anterior de Peña Nieto, y dijo, vamos a hacer esta iniciativa para fondear empresas tanto empresas como fondos de Venture Capital. Entonces, ellos eran inversionistas en los mismos fondos de Venture Capital y también invertían directo en las startups. Okay. Entonces, este capital institucional por parte del gobierno ayudó mucho a desarrollar y a ver lo que estamos viendo hoy en México y en Latinoamérica. Sí, abrió camino inclusive a los privados para que tomaran el riesgo de crear estos fondos, ¿no? Sí, de que tanto privado como gobierno. Qué interesante. Oye, y digo, a mí me ha tocado ver, parecerían como en las ciudades más grandes de la zona. Tenemos Monterrey, tenemos Guadalajara y tenemos Ciudad de México. En las tres veo diferentes grupos de gente armando estos ecosistemas. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Está bien que sea en tres lugares diferentes o sería mejor que hubiera uno solo y que fuera expandiendo? Es algo que no lo había pensado, pero yo creo que es mejor tener varios ecosistemas chiquitos
y lo vemos en Estados Unidos, que es pues, el mercado más grande de venture capital del mundo, Silicon Valley. Fue el mercado más grande y ahorita ya la gente está yendo de Silicon Valley a otros estados. A Nueva York, a Miami, a Austin, a varios estados más para hacer... locura ahorita, ¿no? Sí, claro. Y tú necesitas hacer varios ecosistemas y no depender de uno solo. Porque también, si dependes de uno solo, también está el tema geográfico. Ok, solo necesito ir a Ciudad de México para tener acceso a este tipo de capital o de ecosistema, etc. Pero justo lo que dices, Guadalajara está teniendo su ecosistema, varias startups están haciendo ahí, tanto como fondos de venture capital. Claro. En Monterrey, igual, tienes tanto startups como fondos de venture capital. Y hay varios unicornios que han salido de Monterrey. Entonces, tienes una dinámica muy interesante en estos 3 estados que mencionaste, que yo creo que al final sí necesitas tener varios ecosistemas, pero pues eventualmente siempre va a haber uno más grande. Claro. Pues hoy en Latinoamérica, de habla hispana, es Ciudad de México. Totalmente de acuerdo. Y mi pregunta va más en esto, ¿no? Digo, al final no hay competencia o no es como tal, se está desarrollando. El pastel está muy grande como para decir, el otro fondo es mi competencia. Porque en realidad, más bien todos están desarrollando el mercado para que exista. Pero como que no, he visto que siempre trabajamos muy separados. Y obvio, todos son ciclos, ¿no? Se junta, se separa, se junta, se separa. Pero en Estados Unidos yo sí veía que al principio, ok, quiero fundar mi startup, tengo que vivir a fuerza en Silicon Valley, ¿no? Y aquí como que veo de estas otras 2 ciudades como mucho arraigo a que sea ahí a fuerza. Ya, pues, como... No sé si mi lectura está incorrecta, pero es lo que yo he visto. O sea, yo como lo veo este tema que dices de la competencia es... Pues al final del día un fondo, o sea, los fondos sí compiten entre ellos. Aunque el pastel sigue ahí para repartirse, no sé, la startup imagínate que el caso de Nubank, ¿no? David Vélez lanza una nueva startup. Claro. Pues todos van a querer entrar a esa nueva startup. Todos los fondos van a querer, pero por la naturaleza del negocio no todos caben. Entonces van a haber 1, 2, 3 fondos que sí puedan entrar en esa startup. Claro que hay competencia entre los fondos, pero al final del día estamos todos juntos en esto, desarrollando el ecosistema, desarrollando la credibilidad del activo, porque pues sí, hay activos que son real estate, ya está probado décadas, que es un activo que te da tus retornos y que funciona. Pero este nuevo activo alternativo que es Venture Capital es un activo nuevo, o sea, relativamente nuevo en Latinoamérica. Entonces, pues como todos los fund managers están probando que es un activo que te puede dar retorno, que te va a dar hasta incluso mejores retornos que invertir en la bolsa o que en real estate. Entonces, estamos juntos construyendo, todos los que estamos en la industria de Venture Capital, construyendo este mercado y construyendo la credibilidad de la industria, y que sí hay modelos de negocio y que sí generas este impacto, pero también llegas a competir por ciertos deals, por ciertas rondas de inversión que quieres entrar en tal empresa. Y bueno, este fondo te ganó porque ese fondo es especializado en fintech y le puede agregar mucho más valor a ese startup. Y bueno, yo que estoy más enfocado en PropTech, bueno, yo no le puedo aportar tanto valor, entonces por eso perdí el deal. Pero el siguiente yo lo puedo tener. Entonces también es un juego de mucho de aportar valor. No es de invierto en algo y bueno, espero 10 años para ver mis retornos, ¿no? Claro. Si hay valor de por medio. ¿En qué momento como inversionista ves que no sea parte de full entrar a un fondo de venture? ¿Cómo? Ajá, sí. ¿En qué momento como inversionista no es ser parte de los tontos que están invirtiendo, entrar en un fondo de capital de venture? O sea, si yo soy inversionista y quiero invertir en un fondo de VC. Vamos a decir que yo tenía mi planta de lo que quieras. Uh-huh. Ahí hice mi lanita. Pero ¿en qué momento crees que sea importante para alguien diversificarse hacia el venture? Claro. Pues digamos, hay una teoría que te dice que alrededor del 10% de todo tu portafolio de inversiones se tiene que ir a activos alternativos. Entonces, este 10% de activos alternativos. Y dentro de este 10% se encuentra criptomonedas,
fondos de venture capital e invertir en startups. Entonces, de todo tu patrimonio, sí tienes que tener cierto exposure. Bueno, esto te dicen los que son más teóricos y saben de la construcción de portafolios, que tienes que tener alrededor de un porcentaje en este tipo de activos, que es diversificar, ¿no? O sea, si pones todos los huevos en una canasta y pones todo tu patrimonio en venture, pues por definición es capital de riesgo y se puede ir todo a cero. Claro. Pero puedes tener un upside muy grande. O sea, sí hay que diversificar claramente, hay que tener una parte, ya sabes, no sé, en bonos, en acciones, en real estate, etcétera. Pero sí hay que siempre destinar esta parte a activos alternativos que son más riesgosos, pero tienen un upside mucho mayor. O sea, yo creo que sí, parte de un buen portafolio de inversión, tienes que incluir venture capital. Ok. Y ahora vamos a poner del otro lado de la moneda. Yo tengo mi startup y me acerco a un fondo. Total, todo parece bien. Digo, en México la mayoría de las empresas son empresas familiares, ¿no? Eso es como, me atrevería a decirlo sin revisar números. ¿Qué pasa aquí? Porque faltan gobiernos corporativos, falta como orden. No sé si lo ves tú de la misma manera, pero el fondo te ayuda a hacer todo esto o no. ¿O eso es del founder? Depende, yo creo que depende mucho el fondo y depende de la etapa en la que estás. Porque si yo tengo mi startup y voy con un fondo, pero apenas tengo la idea, tengo mi PowerPoint muy bonito, pero no tengo capital para arrancar, voy con el fondo y tengo nada más la idea. Y hay fondos que sí te van a dar capital y bueno, ahí te van $100,000 para que empieces a validar algo, generes algo de tracción, agarres algunos clientes, algo de ventas. Y esos fondos pues te van a ayudar un poquito a construir a ayudarte en temas de estrategia, a hacerte introducciones comerciales con potenciales clientes, a hacerte introducciones con otros fondos, pero depende mucho la etapa en la que estés el fondo. O sea, si entras en esta ronda pre-seed, que es muy, muy temprano, que es probablemente un PowerPoint o apenas tengan un MVP, que es un producto mínimo viable, este fondo no se va a meter tanto en temas de gobierno corporativo. Estás muy, muy temprano en la etapa de la empresa. Pero no sé, un fondo ya en una serie A, una serie B, que ya es la tercera o cuarta ronda de inversión, y si la levantas es que tienes buena atracción, buenos números. El fondo que generalmente entra en una serie A, una serie B, sí va a meterse ya un poquito más en el consejo de administración. ¿Qué es lo que estás haciendo? Meterse más en este tema ya de gobierno corporativo, o sea, ayudarte, ¿no? O sea, los fondos damos recomendaciones pues yo te recomendaría hacer esto, más no te digo cómo hacerlo, sino son recomendaciones y ya es cuestión del emprendedor si toma o no esas recomendaciones. Pero lo que sea de gobierno corporativo depende mucho del fondo y la etapa. No sé si es una empresa en una serie D, que ya sería como la sexta o séptima ronda de financiación, pues ahí ya yo creo que es más probable que sí se metan mucho en eso, porque pues están cerca de un IPO. Claro. Y hay fondos que sí se meten en este tema de, ok, tienes que tener un consejo, tienes que tener ciertos lineamientos, un consejero externo, varios internos, otros inversionistas. Entonces depende mucho de la etapa en la que los fondos y la startup está. Claro. Sí, y me queda muy claro con lo que dices de la escalabilidad. Me genera un poco de duda. ¿En qué momento el emprendedor está enfocado en hacer rentable su operación contra estar pensando en levantar la primera, segunda o tercera ronda, ¿no? Como que eso no lo alcanzo yo a entender. ¿Qué ves tú ahí? Ese es un temazo porque justamente en los últimos 10 años las tasas de interés estaban muy bajas. Después de la crisis de 2008, las tasas bajaron y era relativamente gratis pedir préstamos, ¿no? Te presto dinero, tasas muy bajas. Entonces, el capital, hay exceso de capital. Claro. ¿Y qué pasó en todos estos años? Muchos fondos invirtieron en empresas que normalmente no buscaban la rentabilidad a corto plazo. Porque sí, la teoría de un fondo de venture capital, ok, yo estoy financiando esta startup porque necesita dinero para operar y para crecer. Claro. Si fuera rentable, ¿qué tanto me necesitaría? O sea, tal vez sí para expansión, etc. Pero hay un momento que llegas a ya buscar esta rentabilidad. Porque si como startup estás en una serie, no sé, D, E, F, y sigues quemando $1 millón al mes, pues ya hay ciertos focos rojos que los inversionistas llegan a ver.
pero yo creo que es también como un péndulo, ¿no? Depende cómo estén las tasas de interés y cómo están los mercados. Ahorita estamos en una época que ya estamos buscando rentabilidad los fondos, que a las startups estoy viendo, ok, ¿en cuánto me llegas a esta rentabilidad? ¿En un mes? ¿En 6 meses? ¿En un año? ¿En un año y medio? ¿En 2 años? Porque ya ahorita el capital ya es más caro porque las tasas de interés subieron y yo como inversionista pues prefiero invertir mi dinero en un CETE que me da un 10% a invertirlo en algo de riesgo que pues, me puede dar este mismo porcentaje, pero tengo un riesgo enorme. Entonces por eso hoy como que ya los mercados son distintos, ya están buscando esta rentabilidad. Porque, no sé si te acuerdas, cuando Uber entró a México, por ponerte un ejemplo, te daban promociones a toda la gente. Regístrate y te den 300 pesos gratis. Claro. Y a los conductores le daban bonos. Y ahí todo ese dinero venía de los fondos Venture Capital. Porque el capital era relativamente muy barato y daban y le fondeaban a estas empresas para que crecieran todo el pastel de sus clientes y sus usuarios. Claro. Y ya después enfocarse en la rentabilidad. Pero hoy es más, como cambió un poco, es rentabilidad, no tanto a largo plazo. O sea, Claro. pues todas estas aplicaciones de delivery, que tienes muchísimas, pues al principio era igual, gastaban muchísimos millones de dólares en adquirir usuarios, de, promoción, entrega en 15 minutos y te regalo una cerveza si lo pides ahorita, tal, y con eso atraen usuarios, pero la idea era después volverlo rentable. Pero hoy los fondos ya lo estamos viendo como, eso ya no lo puedes hacer hoy, ya no hay tanto capital para que regales a tus usuarios, para adquirir muchos usuarios. Sí, sino ya se acabó. Ya es totalmente diferente y todo va en relación con cómo va la economía y las tasas de interés, mercados públicos, pero sí va un poquito por ese lado. A mí me pasó con Justo. Me dio COVID, pedí una vez, me gustó, y después a cada rato me llevaba 500 pesos de bono en Justo si vuelves a pedir, pero... Y de hecho lo platicábamos con algún invitado, no recuerdo ahorita exactamente con quién fue, que era que no fuera una única venta, porque tienen muchos casos de única venta. Entonces que fuera ya adoptado al 100% por el usuario, que era un gran tema, ¿no? Sí, el pain point de la recurrencia es muy importante, porque ahí sí yo voy y hay muchas apps de delivery, a todas me regalan, pido una semana, pido en esta que me regalas 200 pesos, en esta la siguiente que me regala 300, hasta 500, y no soy fiel a ninguna, pero sí necesitas esta recurrencia con usuarios. O sea, la idea en ese tiempo, que fue más que nada 2020, 2021, que hubo exceso de capital, y fue cuando llegaron estos fondos extranjeros a México, claro, y a Latinoamérica a invertir muchísimo capital, y fue de, ok, te voy a dar 100 millones de dólares y crece a todo lo que puedas, y gasta en adquirir usuarios, claro, pero al final del día ese usuario tal vez a largo plazo no le convenía pedir en X o Y aplicación, porque le convenía mejor ellos ir al súper o ellos buscarlo de otra manera porque tal les la dio un poquito caro. Claro. Entonces sí necesitas generar esta fidelización de tu cliente y que sea recurrente, porque pues, una sola compra y gastaste tanto y se aprovechó de mi promoción, entonces no es tan rentable. Oye, volviendo al tema de la rentabilidad, entonces ahorita ya muchos fondos, no podemos decir que todos, pero muchos fondos sí están pidiendo una rentabilidad más a corto plazo. O sea, que esté claro de mi experiencia de mi experiencia como VC es tener la rentabilidad, o sea, no necesariamente de hoy ser rentable, pero tener tu camino a rentabilidad, ya sea en 6 meses, 1 año, 2 años, o sea, tener claro ese camino, porque antes no era tan claro, y también hay algo que se llaman unit economics, que es, pues por cada venta, pues ganar dinero, ¿no? Porque antes, estas empresas de delivery, ¿no? Pues la primera venta, estoy perdiendo dinero en cada venta, con tal de agarrar una base de usuarios muy grande. Claro. Pero no eran rentables. Empresas como Uber, por ejemplo, al principio que a cualquier persona que se inscribiera te den un bono de 300 pesos, lo que hablamos antes, pero pues de cada viaje le perdían dinero, pero generaban como este pedazo de pastel, ellos se llevaban todo y al final buscar la rentabilidad. Pero hoy sí los fondos se están enfocando mucho en este tema de unit economics, que no pierdas dinero en cada orden o que seas... Ok, tu operación puedes perder dinero, pero en cada venta, si pierdes dinero, ahí es un foco rojo muy grande. Y que poco a poco, como vas creciendo esa base de usuarios, pues vas generando más ingresos
para ya cubrir tu operación. Sí, que sea como una economía de escala, ¿no? Sí. No como tal estar perdiendo en cada operación que... Ajá, Okay. eso no es rentable. Eso hoy ya nadie va a fondear eso. Es muy difícil. O sea, en su momento sí, lo que te decía, 2020, 2021, sí, pero hoy ya totalmente distinto. Qué locura. Oye, y platícame, ¿por qué terminaste en Dux? Ya, la verdad fue mucha suerte. O sea, pues en esta vida cosas son de suerte. Yo estaba estudiando en economía en el ITAM. A media de la pandemia dije, pues ya voy a empezar a buscar chamba. Empiezo a aplicar a varios lugares. ¿Tú en este momento ya sabías que querías Venture? No, es lo interesante. Aplicando a varios lugares, ya que veo Dux Capital Labs, se ve interesante, mando mi CV y tienes entrevista tal día. Yo el día antes de mi entrevista estaba buscando literal que era Venture Capital. Yo no tenía la menor idea que era la industria. Entonces yo estaba buscando, ¿qué es un unicornio? ¿Qué es un startup? Tal, ya me preparé. Tuve la suerte de entrar y ya de ahí pues, me enamoré de la industria, me apasionó demasiado porque estás invirtiendo en el futuro, en empresas que pues, van a cambiar el mundo de alguna o de otra manera con tecnología y buscando impacto positivo en la sociedad, que yo creo que es muy importante que con la tecnología hoy tú puedes tener acceso a millones de cosas que hace 20, 30, 40 años las personas no tenían. Entonces te facilita mucho la vida. Entonces yo creo que a través de la tecnología puedes traer muchísimos beneficios a las personas y más que nada en Latinoamérica de cuántos problemas sufrimos, salud, educación, economía, muchísimos problemas que a través de la tecnología los puedes resolver y traer mejor calidad de vida a las personas y que es algo que a mí me encanta este impacto que tiene la industria de VC y que al final del día los emprendedores son los rockstars del negocio, ¿no? Porque yo como fondo de VC, mi éxito depende que a las startups que yo les invertí les vaya bien. Claro. Entonces el emprendedor es el que se lleva la medalla y pues el VC, digamos, se la cuelga un poquito del éxito del emprendedor, pero pues porque invirtió en él, confió en él desde el principio, lo ayudó con A, B y C, pero al final del día el éxito es del emprendedor. Y pues es una industria muy interesante, muy movida. Las empresas quieren lanzar algo y en 2 semanas lo lanzan. No es un corporativo enorme que quieren aplicar una nueva política de X o Y o quieren sacar una nueva estrategia de banca digital. Para que una empresa de 10,000 empleados aplique eso se tarda muchísimo, pero en cambio una startup que tiene 5 o 10 empleados lo mueve muy rápido y lo ejecuta mucho más rápido. Entonces es una industria muy dinámica, que es algo que me gusta bastante y que yo creo que ha traído muchos beneficios a Latinoamérica. Claro. ¿Y en qué momento dijiste ya voy a armar mi fondo? Pues, o sea, es una idea que traigo para largo plazo. O sea, después de Dux entré a Mele Capital, digamos, es un fondo que armaron estas 5 personas. Yo estoy liderando los esfuerzos del fondo. No es mi fondo per se, pero estas 5 personas traen un background de real estate y otros 2 eran emprendedores, vendieron su empresa y ya los 5 se juntaron para invertir en empresas de tecnología porque ya tenían experiencia haciéndolo, 2 de ellos vendieron su compañía y vamos a seguir invirtiendo en estos emprendedores en toda Latinoamérica, en industrias como fintech, como proptech y como e-commerce. Ok, la tesis es fintech, proptech y qué? E-commerce. Okay. Entonces, es la tesis invertir en este tipo de empresas, pre-seed seed, o sea que estén en early stage, en etapa temprana y que tengan un upside muy grande y que les podamos aportar valor con nuestro conocimiento. Y pues lo que te decía, es una industria que espero quedarme mucho tiempo porque pues, todos los días me levanto y es como tengo el privilegio de hacer esto porque hablo con emprendedores de toda Latinoamérica que están construyendo los siguientes Kavak, los siguientes Bitso, los siguientes Uber, Facebook, Apple, etc. Entonces, con estos visionarios, emprendedores que son, lo que te decía al inicio, son los rockstars de el negocio y pues es un privilegio poder estar como en esta industria que inviertes y aprendes cada día, porque no es, no solo me enfoco en cierta industria o en cierta vertical, sino es súper variado, nada monótono. Un día estoy analizando una empresa fintech que hace préstamos a,
choferes de aplicaciones de delivery. Al día siguiente toca analizar una empresa que está en la compra y venta de casas, todo digital. O al día siguiente haciendo un software para e-commerce o un marketplace para la construcción. Entonces no es solo una industria, sino pues yo creo que tienes que ser un poquito generalista en este sentido y pues aprender de varias industrias. No es de que solo en este lado, sino pues que yo creo que en 10 años, ¿cómo se va a ver el futuro de México y Latinoamérica? Entonces, si mi visión a 10 años se alinea con lo que esta empresa está construyendo y con el mercado y lo que están haciendo, ahí sí puedes ver este tipo de, lo que te decía al inicio, como este tipo de impacto y es una buena oportunidad de inversión. Está padre. Oye, ¿y realmente crees qué tan importante es el papel de la suerte aquí? Porque a ver, sí se analiza, sí aprendes del error, pero me quiero imaginar que sí hay... ¿Qué lo diferencia de las apuestas? Prácticamente. Qué buen tema. La suerte es un tema que me encanta. O sea, yo hace poco en mi podcast entrevisté a Ale Díaz Barroso de Dila Capital y él me decía, pues, tú eres el que generas tu suerte, ¿no? O sea, sí hay suerte si te va bien o no con un startup, pero tú al final del día, cuando haces este proceso de análisis de una inversión, que se llama due diligence, la debida diligencia, si yo hago mi análisis muy bien y sé que tienen buenos unit economics, que no pierden dinero en cada orden, si el mercado es muy grande, si los emprendedores tienen experiencia en esta industria, si los competidores, no hay tantos competidores en el mercado, si están haciendo en una industria que no está muy regulada y que no tienes un riesgo regulatorio muy grande que el gobierno de un día para otro te dice, te cierro la llave. O sea, si haces bien tu análisis de este tipo de empresas, pues aumentas tu probabilidad de éxito y tu probabilidad de suerte. Porque si yo invierto a todas las empresas que vienen y, esta sí, y si no haces este análisis, pues ahí sí ya es mucha suerte. Pero al analizar este tipo de empresas, tú aumentas tu probabilidad de suerte. O sea, los fondos de Venture Capital hablan con cientos de startups, cientos y cientos de startups para acabar invirtiendo en 15, 20. O sea, no sé, yo que alrededor, hablan los fondos, no sé, alrededor de, al año hablarán con 1000 startups más o menos, por ahí un rango más o menos 300, y de esas al año invierten en 4, 5, 6. Entonces, y esas 6 que invirtieron hicieron bien su análisis, dijeron, este emprendedor tiene experiencia en esta industria y todos los otros temas que te conté anteriormente. Claro. O sea, así es como aumentas tus probabilidades de éxito. Claro. Y ya el tema suerte, pues sí juega un papel, claro, pero tú ya ampliaste esta área de suerte, ¿no? Y sí, claro. Yo creo que va más por ahí. Y que tal vez es un nombre que le damos a esta incertidumbre, ¿no? Cuando realmente ya te liberas de esa incertidumbre, le llamamos suerte, tal vez, ¿no? Sí, y al final del día es pues, venture capital, capital de riesgo. Hay mucho riesgo involucrado. Y lo que te decía anteriormente es una de 20 o 2 de 30 son las que se van a volver ya sea unicornios o que las compre alguien grande y ahí tengo mi salida, ya tengo mi liquidez y le regreso el dinero a mis inversionistas y ya con una o dos que le pegaron y con eso ya regresé al fondo a mis inversionistas. Claro. Oye, ¿tú cómo ves el tema de la escalabilidad? ¿Crees que la escalabilidad siga en aumento? ¿O crees que el ciclo vaya un poco hacia reducirse y que sean más locales tal vez las empresas de tecnología? Y esto porque, a ver, hemos visto monstruos que son globales y hasta que mandan satélites al espacio, ¿no? Pero, ¿crees que ese tipo de escalabilidad sigue en aumento? ¿O que realmente se va a hacer más chiquito el número de gente a la que llegue y haya más empresas? Yo creo que la escala es algo muy importante dentro de la industria, porque si buscas estas empresas que puedan ir de 0 a 100 en 5 años, 7 años, que sí puedan tener un crecimiento exponencial. Pero esta escala es pues, a nivel global, no solo en Latinoamérica. O sea, yo creo que sí va en crecimiento. O sea, ya tienes empresas que no solamente que nacieron en México, pero que ya tienen presencia regional e incluso global. Y hay muchos casos. Mercado Libre, Argentina, pues, regionalmente es un monstruo y es una empresa
enorme y tuvo toda esta escala. También otro tipo de empresas que nacieron de Argentina y ya son globales, ya salieron de Latinoamérica y le venden a todo el mundo. Entonces yo creo que está pasando mucho este cambio de mentalidad en el emprendedor latinoamericano, que es buscar la escala, o sea, creértela de que yo puedo expandirme a México, me puedo expandir a Argentina, a Chile, también a Estados Unidos, incluso al Medio Oriente. No sé, el caso de Kavak, pues nacieron en México, tienen ya presencia, si no me equivoco, en Turquía. Entonces son empresas ya globales, no solo en México, ¿no? Sino buscan otros mercados que haya dinámicas similares, pero sí yo creo que la escala va más grande, aunque sí puedes llegar a tener compañías que sean, no sé, que nada más vendan en México y que sean enormes, pero yo creo que es un poquito limitado. Sí tienes que tener más que nada presencia en varios países. Y hace poco hablaba igual con un colega de VC y me decía, si llega un competidor, no sé, un gringo, una empresa gringa que dice, quiero tener presencia en Latinoamérica, ¿a quién es más probable que compre? ¿A la empresa que solo tiene presencia en México, pero es el número 1 del mercado? ¿O a la empresa que es el número 2 del mercado en México, pero tiene presencia en Argentina, en Colombia, en Chile, etcétera? Pues van a comprar a esa empresa que tenga la presencia regional. Claro. Entonces, por eso es muy importante este tema de escalabilidad a nivel geográfico. Claro, está interesante. Oye, ¿y los perfiles de estos emprendedores, dónde los ves más? ¿Los chavos de 20 años, bueno, en sus etapas de los 20 o en los 30? Porque, a ver, a los 20 uno la riega mucho y tal, pero a los 30 la visión es un poco más sensata, pero falta tal vez esa, no quiero llamarle ignorancia, pero sí como inocencia de los 20, ¿no? ¿Dónde ves más que haya estos emprendedores? Pues hace poco estaba viendo un estudio que hicieron de un profesor en Stanford que decía, es proporcional la edad al éxito de tu startup. Entre más grande seas, pues es más probabilidad que te vaya bien. Porque pues tienes más experiencia, ya sabes cómo funcionan ciertas cosas, y pues es más probable que le vaya bien a alguien que tiene, no sé, 30, 35 años, etcétera. Aunque no puedes descartar que no le vaya bien a alguien que tenga en sus 20s. Tienes el caso de Mark Zuckerberg, ¿no? De que ve el monstruo que hizo en Facebook, bueno, luego ya Meta, y empezó, se salió de la universidad y empezó en sus 20s, o creo que incluso hasta los 19. ¿No? Y todo, o sea, sí tienes estos... Poncho de los Ríos. Ajá. Sí, de Nowports, creo que ahorita tiene 24 y ya tiene un unicornio, o sea, sí. No puedes, por decir, es joven, entonces no. Sí. Pero tanto, o sea, no sé, por ejemplo, según el caso de Poncho, él ya tenía experiencia en el tema logístico, ¿no? Su familia, etcétera. No es de que de un día para otro voy a hacer esto logístico. Me inventé cómo funciona la logística. O sea, ya tienes que tener cierta experiencia. Por eso yo creo que algo que yo me fijo mucho en las empresas en las que invertimos es que el founder, que el emprendedor tenga cierta experiencia en la industria donde está operando. Claro. Es como, oye, yo quiero hacer una nueva empresa en el sector de salud, ¿no? En health tech. Sí, pero pues tú vienes de banca e inversión, como ¿dónde está ese storytelling que me diga que tienes buena experiencia, no sé, tienes buenos contactos con ABC empresa, que tengas una ventaja competitiva? Pero llega otro emprendedor que sí tiene experiencia en esa industria, entonces hace mucho más sentido. O sea, yo creo que tienes que emprender en un lugar donde tienes experiencia, donde encontraste, en esta industria hay un problema, sé cómo mejorar este problema, sé cómo solucionarlo, pero tengo que tener cierta experiencia en la industria. O sea, es uno de los factores que yo como fondo tomo mucho en consideración cuando invierto en una startup, que si el emprendedor tiene experiencia o tiene una ventaja competitiva en la industria donde está operando. Y la edad, pues puede ser factor o puede ser que no, pero claro, yo creo que es más que nada la experiencia en la industria donde está lanzando su solución. Sí, claro, lo platicamos con una invitada el otro día, es entre experiencia y ADN, ¿no? Que trae él por naturaleza y lo que ha vivido. Sí, totalmente. Es esta parte como lo que decías, ¿no? Tienes a los 20, tienes todas tus ganas, quiero comerme el mundo, quiero hacer esto, pero también necesitas un poquito de experiencia en ciertas cosas antes de ya lanzarte al ruedo, pero obviamente no es blanco o negro.
los casos que hablamos de Mark Zuckerberg, Poncho de los Ríos, y tienes muchos más que lo han hecho y les ha ido súper bien. Está cañón. ¿Y cómo llegar a crecer un poco en edad y conservar esa se me fue la palabra, pero esa inocencia o esas ganas de emprender, ¿no? Prácticamente. Oye, qué padre. Platícame del podcast. Sí, lancé un podcast hace como 6 meses. O sea, fue una idea igual, como que la tenía un domingo y el siguiente domingo ya lancé el podcast. Fue como, no lo pensé, fue mucho idea como de emprendedor, siempre estoy rodeado y fue de más ejecución antes que la idea de, ok, lo lanzo y voy mejorando conforme cada episodio. Y fue la idea de hacer algo que a mí me hubiera gustado escuchar, que a mí me gustaría escuchar, porque es algo que no existía allá afuera. O sea, sí he visto varios podcasts que hay dentro de la industria que hablan con los fundadores de las empresas, ¿no? Con los CEOs de todas estas empresas que son unicornios, cerca de unicornios, que levantaron rondas, seed, pre-seed, etc. Pero dije, no hay ninguno que hable con los fondos de Venture Capital, con los managing partners de los fondos de Venture Capital, y en español. No hay ninguno. Y dije, lo voy a hacer. Creo que tengo acceso a ellos. Tengo varios amigos que trabajan en otros fondos y les escribo, oye, dile a tu jefe si puede ser invitado, etc. Entonces, como tengo el acceso, ya de ahí ya llevaba 2 años de experiencia en la industria, sé más o menos cómo funciona y también es mi excusa perfecta para hablar con todas las personas que admiro, que es las personas que han lanzado y que se han aventado a lanzar sus fondos, y fue tanto hablar con estas personas que admiro y como crear contenido que a mí me hubiera gustado consumir cuando entré a la industria, que es cómo piensan este tipo de personas cuando invierten en ciertas startups, cuáles son sus estrategias de inversión, cómo levantan capital, porque los fondos también, así como las startups levantan capital, los fondos tienen que levantar capital y es un proceso muy, muy tedioso, complicado. E incluso yo creería que es hasta más complicado que levantar para una startup, porque en un fondo es invierte en mí como persona y confía que yo voy a hacer buenas inversiones. En cambio, si tú inviertes en una startup, mira, yo tengo mis ventas, ve mi producto o servicio, si te gusta, invierte. Claro. O sea, ahí hay algo más tangible. Sí, me quiero imaginar que levantar capital para un fondo vas a pelearte con el capital que hablamos de estos 10%, ¿no? O sea, tú vas por un pedazo de 10%. Sí, claro. Ahí hablaba con un invitado que me decía, yo hablé con 800 potenciales inversionistas. De esos 800, entraron 80 o 90 al fondo. O sea, con un 10%. Y hace poco igual hablaba con otra invitada que me decía, muchos fund managers que tienen sus fondos me dijeron que tienes que hablar con alrededor de 1,000 potenciales inversionistas para levantar tu fondo. Pero 1,000 potenciales que estén calificados, que tengan el capital, que puedan invertir, no sé, $50,000 en un fondo o $100,000 en un fondo. Entonces, califica a 1,000 personas de eso. Es muy, muy complicado y es un proceso que tarda varios meses, incluso años. O sea, es muy complicado y lo que te decía anteriormente, el INADEM ayudó mucho a estos fondos que en México dijeron, quiero lanzar mi fondo, y el INADEM dijo, ahí te va una parte para tu fondo, y el gobierno ayuda mucho a detonar lo que es el ecosistema. Pero sí es muy complicado como fund manager levantar capital. No lo he vivido de experiencia propia, pero todos mis invitados, todos me comparten ese mismo punto, que necesitas ser resiliente, necesitas tener paciencia, necesitas aguantar, ¿no? Porque es ver hacia el largo plazo y es algo muy, muy complicado. Claro. Sí, es. Y paciencia, ¿no? También es fundamental. No, y ver a largo plazo. Yo creo que eso es como algo que es muy importante. Buscar siempre ver hacia largo plazo. ¿Qué es un largo plazo para un VC? Mira, la vida de un VC es alrededor de entre 8 y 10 años. Okay. Me dicen, la teoría me dice que entre 3 y 4 años ya ves, inviertes. O sea, es el periodo de inversión. Los primeros 3 o 4 años es el periodo de inversión. Es como general, tienes excepciones que son más o que son menos, pero eso es como grandes rasgos. Los primeros 3 o 4 años haces inversiones. Y los segundos 3 o 4 años, ahí vas viendo el resultado de las startups.
y ahí se llama el periodo de desinversión, cuando tú tratas de ya vender las empresas o tu posición en la empresa. Y cómo no sé, yo invertí, por ponerte un ejemplo, si inviertes en la fase semilla de Uber, por ponerte un ejemplo, ¿no? El que invirtió en la fase semilla de Uber, ya, no sé, varios años después, 6 o 7 años después, estaban levantando una serie, vamos a meterle, por ejemplo, una serie F. Y ahí yo como inversionista, si fui un inversionista seed, tengo la opción de salirme en esa ronda, que otros inversionistas me compren mis acciones. Claro. O yo digo, sigo confiando en Uber, me voy a esperar hasta un potencial IPO. Pero se puede morir en el camino. Y hubo gente que se esperó al IPO y luego vendes. Entonces, este periodo de salidas es lo más difícil que hay dentro de la chamba de un VC, de las más difíciles, porque yo necesito vender las empresas que ya tengo. O sea, sí, invertí en 20, de los 20, ok, tal vez 10 ya quebraron, de las otras 10, 5 van regular y las otras 5 van perfecto. Pero necesito conseguir un comprador estratégico, necesito que hagan un IPO, necesito otra ronda, que alguien me compre mis acciones, porque yo necesito, como fondo, regresarle ese capital a mis inversionistas que me lo dieron hace 6 años. Claro. Está cañón. Yo de repente el VC lo comparo con la compra de tierra. es interesante porque te da un retorno muy, muy grande, pero requiere mucha paciencia e incluye factores externos que te dan el valor, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta que lo que te convenía era no desinvertirte. ¿Sí me explico? Sí. Es complejo, pero un fondo siempre busca esta desinversión. Sí, siempre necesitas esa desinversión, pero ahí viene el problema. ¿Cuándo? O sea, hablaba igual con otro invitado en el podcast que me decía, es muy difícil, ok, puede tener una serie C y ahí me ofrecen salirme, pero es como, ok, si me espero a la siguiente ronda, tal vez valga el doble, y si me espero al IPO, tal vez el triple, o si me espero, quiebran. Entonces, hay una estrategia de los fondos de salida, cada uno yo creo que es única y cada caso es único de decir, ok, puedo vender ahorita la mitad de mis acciones, ya tengo un retorno, lo regreso a mis inversionistas, y la otra mitad me espero a un potencial IPO. Entonces, es muy difícil saber cuándo vender, y ahorita hay un fondo en Estados Unidos, uno de los más famosos, de los más importantes, Sequoia. Ellos hicieron este fondo, que se llama un fondo Evergreen Fund, que ya no se esperan hasta el IPO para vender, sino, tienen el IPO y ellos le ven el potencial enorme después del IPO. Sí, subirse. O sea, igual tienes, cuando Amazon hizo el IPO, si hubieras invertido en el IPO de Amazon, creo que hubieras tenido unos retornos magníficos si hubieras comprado el día de IPO de Amazon. O sea, no dice que en el IPO es el tope, no, ahí puedes seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. Pero los fondos, o sea, los de Venture Capital, la teoría me dice que no son fondos que tienen acciones en mercados públicos, porque ahí ya cambia mucho la dinámica. Ya no es Venture Capital, ya es otra cosa, sí, ¿no? Ya es diferente, pero fondos que también los fondos tienen que innovar, y Sequoia es uno de ellos que dijo, ok, voy a tener mis acciones en empresas privadas, tal vez vendo un cachito o tal vez no, y me aguanto al IPO, y si me gusta esa empresa, voy a seguirla hasta, no sé, 5 años, y en 5 años vendo. Sí, claro. Qué cañón. Sí, lo aviento a otro ciclo de inversión, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué padre. Oye, ¿qué hay que hacer para implantar un ecosistema de startups en donde tú quieras? Vamos a decir, llegas a Querétaro. Buena pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que juntar a gobierno como lo hacían en el INADEM? ¿Hay que buscar a los privados? ¿Hay que importarlo? ¿Qué camino tomarías tú? Hipotéticamente, ¿no? No que sea una realidad universal, pero... Yo creo que es algo multifactorial. O sea, hay varios factores que necesitas para tener un ecosistema y lanzarlo desde cero. Lo que te decía yo que creo que detonó en México y en Latinoamérica fue el capital. Entonces necesitas capital. Y ese capital viene de gente dispuesta a invertir en proyectos de tecnología con alta escalabilidad. Es uno. Y qué mejor que inversionistas que sean de la misma región de donde vaya a ser el ecosistema. El caso de Querétaro, pues que sean inversionistas de Querétaro. Otro factor, emprendedores. Necesitas gente dispuesta a,
ok, voy a hacer esta solución y no solo pensar a nivel estado, no solo a nivel Querétaro, sino global, pero empezando en Querétaro como base y haciendo estas empresas de tecnología. Otra, necesitas aceleradoras, que son estas empresas, programas, que a las startups que están súper temprana les ayudan a todo en tema de, oye, ¿cómo constituyo mi empresa? Oye, ¿qué es el típico documento de inversión? Se llama SAFE, que es el que está popularizado ahorita. Oye, ¿cómo interpreto este contrato de inversión? ¿Qué me dice? Oye, no te diluyas tanto al principio. Oye, este es el estándar de la industria. Oye, así buscas a los fondos. O sea, este tipo de aceleradores son jugadores importantísimos en el ecosistema porque ayudan a esta educación del emprendedor y son pieza fundamental para que los emprendedores sepan que, ok, yo puedo tener una, no sé, por ejemplo, una comercializadora de alimentos. Sí, eso no es un negocio que pueda hacer VC-backable, que los venture capital funds van a invertir. Eso no es un proyecto que tiene una escala, no es tanto tecnología, no. Entonces, estas aceleradoras ayudan a decirles, mira, tienes que tener tecnología, ve qué tipo de fondos invierten. Es como, tengo una empresa fintech y voy con un fondo que solo es PropTech y le toco la puerta. Es como, no, haz tu research antes de hablar con los fondos y para ver y para que me diga, o sea... Sí, no me quitas mi tiempo, sí. no está en mi universo invertir en una fintech. Y pierdes tiempo tanto el fondo como el emprendedor, porque es pues, por mi tesis, por lo que yo dije, yo no estoy invirtiendo en ese tipo de empresas. Y no sé que no me gusta tu empresa, pero es, o se sale mi tesis que es muy temprana o muy tarde, pero es hacer el research. Y estas aceleradoras ayudan mucho a eso. Yo creo que esos son como factores muy importantes para hacer un ecosistema. Entonces, el resumen es el capital, y más que nada capital de la gente dentro del ecosistema que esté dispuesta a invertirlo, ya sea en fondos o en startups, pues, emprendedores, o sea, el talento, que es importantísimo, este tipo de aceleradoras, fondos, obviamente. Yo creo que estos 5 elementos son muy importantes y crear comunidades entre ellos, crear redes, que son muy importantes. O sea, en Ciudad de México yo he visto muchas comunidades de startups, de fondos, de founders, de los dos. Entonces, hacer ese tipo como de eventos y darle visibilidad al ecosistema ayuda mucho. También como parte de que hago el podcast es también darle visibilidad, como que desmitificar un poquito qué hace un fondo de VC, ¿no? ¿Por qué invierte en ciertas startups? ¿Cómo tengo que llegar a picharle? ¿Cómo piensan? Entonces yo creo que estos elementos son fundamentales para generar un buen ecosistema. Y en el perfil de estos emprendedores, a mí me pone a pensar mucho. México es un país complejo, ¿no? En cuestiones socioeconómicas. Somos un chorro de gente, pero mucho está en la base de clase baja. Y no por segmentar de esa manera, sino por el tipo de vidas que llevan, ¿no? Yo veo esto en Estados Unidos mucho en la clase media, que aquí es súper poquita. Pero, ¿por qué? Porque tal vez aquí lo estoy viendo en la clase media alta, vamos a decirlo, ¿no? Por ponerlo en contexto. Y de repente siento que puede ser un poco más fácil que tiren la toalla. No sé, ¿tú cómo lo lees? ¿También ves falta de clase media para que exista más de esto o realmente no? Pues yo creo que hay diferentes tipos de emprendedores. Y hace poco leía un post de Nathan Lustig, que tiene un fondo de Venture Capital en Latinoamérica. Y él decía, hay 2 tipos de emprendedores. Los emprendedores subestimados y los emprendedores de élite. Este emprendedor de élite es la típica persona que viene de una universidad top, que tal vez trae un MBA, que viene, pues, o a veces con muchos contactos, familia, dinero, etc. Y tienes a los emprendedores subestimados, que no son esta persona que fue a las top universidades de Latinoamérica, que no fue una maestría, que no hizo tal. Y hacen falta como más de este tipo de emprendedores. Y todo esto, al final del día, como fondo, pues la probabilidad de éxito es muy similar. Si me viene el mismo emprendedor con la misma idea, uno de élite, uno subestimado, pues ahí ya es yo mi assessment o mi análisis como VC en quién voy a invertir. Claro. Pero hay una oportunidad enorme en este tipo de emprendedores que
normalmente no se invierte mucho en la región. O sea, sí, Claro. sí, le das al clavo, ¿no? Pues generalmente los emprendedores de Latinoamérica y de México, que ahorita tienen unicornios o lo que sea, tienen una maestría fuera de Latinoamérica. Claro. Tienen estos MBAs, etcétera. Entonces eso te habla como de dónde están parados socioeconómicamente. Pero yo creo que sí hay una oportunidad enorme en este otro tipo de emprendedores. Y esto, cómo llegan ellos a tener acceso, pues con todo este contenido que estamos tú y yo generando, Claro. con todas estas aceleradoras que dan información a los emprendedores, aceleración, estos programas que son muy buenos para ellos. Yo creo que poco a poco con la educación, con todo este tipo de contenido, como te decía, ayuda muchísimo a que más gente tenga acceso a esta industria. Buenísimo. Y por el otro lado, no son emprendedores, como los clientes de los emprendedores. Pues hay una oportunidad también enorme. En la mayoría de la población en México pues es el 56% economía informal. Entonces, sí, hay una desigualdad muy grande en México. Claro. Y yo creo que estas startups que hagan soluciones, y hay muchas que ya lo están haciendo, para pues personas, no sé, que no invierten en criptomonedas. ¿Qué porcentaje de la población va a invertir en criptomonedas? Muy, muy chiquita, y es personas que ya invertían. ¿Qué porcentaje de México invierten? Pues es muy, muy pequeño. Entonces, este tipo de personas que no tienen acceso a este tipo de soluciones, o que no hay soluciones construidas especialmente para ellos, yo creo que hay una oportunidad enorme. Y esta oportunidad enorme está a través del smartphone. Claro. En México, alrededor de más del 80% de las personas tienen un smartphone con acceso a internet. Entonces, es por ahí como le llegas a estas personas. Claro. Y es ahí donde hay una oportunidad, donde yo creo que es enorme en cuestión de economía, de educación, de salud, y resolver pues, todos estos problemas que sufre Latinoamérica, especialmente México. Pues tú y yo somos mexicanos, entonces conocemos los dolores que hay del mexicano promedio. No sé, o ya vas tal vez a un puesto en la calle, que es muy común aquí, no sé, me compro unos tacos o lo que sea, y ya ves que ya tienen clip, ya aceptan tarjeta, Sí, o todas estas, señor pago, etcétera, por no hacer promoción a ninguna startup. Sí. Pero es como, ya ves, como esta tecnología ya está llegando a toda la población. Claro. Yo creo que a través de la tecnología, apalancar que ya tienen todos smartphones con acceso a internet, ahí pueden llegar todo este tipo de soluciones, y ahí yo veo una oportunidad enorme. Sí, genera mucho mayor inclusión financiera, incluso bancalización, ¿no? Sí, la inclusión financiera ha sido brutal en los últimos años. Sí. También las fintechs en el resto de Latinoamérica, y el caso de Nubank en Brasil ha bancarizado muchísima gente. Entonces es muy importante como esta inclusión. Y pymes, hay muchas startups que he visto, con las que he platicado, se enfocan a estas pymes, a los changarros en México, a darles, no sé, oye, yo te voy a surtir no sé, lo que vendes, tus frutas, tus verduras, yo te voy a surtir, y todo a través de tecnología, te puedo dar créditos. Entonces, este tipo de startups están enfocándose en estos mercados que se dan cuenta que son enormes. Es casi la mayoría de la población en México. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme. Sí, inclusive servicios que antes solo te los podía dar Salesforce, hay nuevas iniciativas que permiten que tú con tu pyme de 10 empleados puedas tenerlo, ¿no? Entonces sí, tienes mucha razón. Sí, hasta una pyme de 1 o 2 empleados, Sí, y en su smartphone ahí tienen un mini software que les lleva la contabilidad, el inventario, pueden pedir hasta préstamos, ¿no? Y todo a través de su celular. Entonces, eso está súper, súper interesante, y yo creo que por ahí va a haber mucho impacto positivo en la sociedad. Pues, Fran, platicar contigo me da emoción de todo lo que viene, y creo que lo contagias muy, muy, muy bien. Felicidades por eso, y te lo agradezco. Ya para irle dando fin al podcast, me gustaría que nos dijeras ¿por qué estás invirtiendo todo tu tiempo en esto? Todo tu tiempo, toda tu cabeza, ¿por qué desayunar, comer y cenar lo mismo? ¿Qué es lo que te mueve? Sí, a mí lo que me mueve es toda esta pasión que tengo por la industria, por las empresas, por los fondos, o sea, por el impacto que generan. O sea, al final del día, pues es este impacto positivo que generan estas empresas en la sociedad para mejorar la calidad de vida de
tuya, mía, de todas las personas que conoces, de todo México, de toda Latinoamérica. Entonces están generando un cambio positivo en la sociedad. Obviamente tienes como ciertos riesgos, etcétera, varias, no sé, ciertas empresas o aplicaciones que, no sé, hay temas, ahorita ves el tema de TikTok en Estados Unidos que lo quieren banear y que la data, etcétera. Pero yo creo que esos son los atípicos, porque al final del día las empresas resuelven problemas. Claro. Y en Latinoamérica tenemos muchísimos problemas, más que en Estados Unidos y que otras regiones del mundo. Entonces, gracias a estas startups con la tecnología, están resolviendo problemas que vive el latinoamericano promedio día a día. Y pues, por eso me levanto cada día con esta pasión, porque apoyas a emprendedores que están resolviendo sus problemas. O sea, yo como fondo de VC me veo como un habilitador, ¿no? Porque yo no estoy resolviendo el problema, pero estoy enabling, habilitando a estas personas que con capital puedan resolver ciertos problemas y ayudándolos en ciertas cosas. Entonces, a través de esto, tú puedes tener un impacto positivo en la sociedad. Tú fondeaste ciertas empresas y tú ayudaste a estos emprendedores y no solo es una sola idea, ¿no? Porque es lo que me gusta del lado del fondo de VC, que es como emprendedor, ok, me caso con esta idea y con esta industria, pero como fondo de VC, ok, puedo tener 20 empresas distintas y sé que por este lado estoy generando un impacto enorme en la inclusión financiera en la región. Por este lado estoy generando un impacto enorme en la educación de toda la región. Entonces, impacto en varios lados y tú vas viendo como ese progreso y ves personas pues clientes que les agradecen a las startups como, oye, muchísimas gracias, en verdad me cambiaste la vida, no sabía que existía esto, ya tengo una mejor calidad de vida, pude, no sé, generar más ingresos, tener acceso a ciertos servicios, productos. Entonces, como eso es lo que me mueve, como este impacto que estás generando y es el futuro, ¿no? Lo hablamos fuera del aire. Hace 20 años no existía Apple, celular que toda la gente tiene, ¿no? No existía Uber, un servicio que usa todos muy seguido. Airbnb, esas empresas de tecnología que no existían hace 20 años, todas las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Twitter, no existían hace 20 años. ¿Y qué es lo que va a ser el futuro? Claro. Eso a mí me vuelve loco y estás invirtiendo en empresas que están cambiando el futuro y ahí puedes tener como un pequeño insight, un pequeño conocimiento de qué es lo que van a hacer estas empresas en 10 años, 20 años para no solamente a nivel México, no solamente a nivel LATAM, sino a nivel global. ¿Qué será el mundo en estos 20 años? Y pues eres parte de cómo se va a ver el mundo en varios años. Me acordé de ahorita que dices eso, como antes para salir de viaje tenías que ir a una agencia de viajes que regularmente olía a cigarro y cómo era un proceso súper diferente al que hoy mientras me estoy tomando un café lo puedo hacer desde mi teléfono, ¿no? Y personalmente y revisar exactamente a dónde voy a ir, ver reviews. Sí, era infinitamente diferente. ¿Y qué va a ser en 10 años? O sea, ahí sí me da muchísima curiosidad y me vuela la cabeza. No sabemos. Ahorita todo esto del hype de inteligencia artificial, todo lo que puede ser con estos programas, no sé qué va a hacer en 10 años, pero estar en esta industria que todo es a largo plazo, ves hacia el futuro. Entonces, eso es lo que me apasiona. Qué fregón. Fran, ¿algo que quieras agregar? Nada, Beto, muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación y un gusto. Es tu casa, el gusto también es mío. Dinos, por favor, dónde te pueden escribir tu podcast. Sí, de un podcast en Spotify, se llama Levantando Podcast, también está en YouTube, Apple Podcast. Igual escribo contenido en Twitter, como Fran Gauss, así todo seguido. Ahí publico sobre startups, venture capital, más que nada todo contenido en español. Y pues ahí es donde me pueden encontrar. Buenísimo, ahí lo vamos a poner en los copies también para que la gente te escriba. Y pues otra vez agradecerte, Fran. No, gracias a ti. Gustazo.